Un ataque israelí durante un reparto de alimentos en Gaza deja al menos 18 muertos en medio de la tensión por el hambre, el saqueo de los convoyes y la reventa de la ayuda humanitaria. Las reservas de uranio de Irán permanecen intactas tras los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares, según la primera evaluación europea. Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas en una cumbre en la que debaten la situación de Gaza, la invasión rusa de Ucrania, la adhesión de Kiev a la Unión Europea y el comercio mundial. Un ataque israelí durante un reparto de alimentos en Gaza deja al menos 18 muertos. El trágico suceso tuvo lugar en la ciudad de Deir al-Balá, mientras una multitud esperaba obtener sacos de harina. Este episodio de violencia surge en un contexto de creciente caos en torno a la distribución de alimentos en Gaza. Los esfuerzos de la ONU para suministrar alimentos se han visto alterados por bandas armadas que roban camiones y una población desesperada por obtener alimentos tras meses de bloqueo. El ataque parecía apuntar a miembros de la Unidad de Seguridad Sham, encargada de detener el saqueo y de combatir el comercio de reventa a altos precios de la ayuda robada. Dicha unidad forma parte del Ministerio del Interior de Gaza, dirigido por Hamás, pero incluye a miembros de otras facciones. Israel ha acusado a Hamás de robar ayuda y utilizarla para apuntalar su gobierno en el enclave. Entre los muertos había un niño y al menos 7 miembros de la Unidad Sham, según funcionarios del hospital. Las autoridades de la Cisjordania ocupada afirman que 3 palestinos murieron bajo fuego israelí después de que decenas de colonos israelíes atacaran una aldea palestina cerca de Ramallah. El incidente, ocurrido el miércoles por la noche, fue grabado y muestra a varios palestinos huyendo, mientras de fondo se oían disparos. Además, un coche y una casa ardieron en llamas. حركوا السيارات هنا ضربوا البرندة وحركوا انفرادنا طلعنا للناس الاولاد الصغار ملعنا الاولاد الصغار النسوان كلنا شردنا فجأة ما ظلش حدا غير انا واخوي يعني عرفت الشباب هاي قدامنا طلعت انا من تحت وتظلينا اجت جندي من هنا طخاني من هنا هو شايفه مفيش معاش. Las fuerzas israelíes declararon que encontraron a colonos y aldeanos lanzándose piedras unos a otros en Kafer Malik, el lugar de los hechos. Los soldados abrieron fuego y varias personas resultaron muertas o heridas. El jueves, familiares y allegados de las víctimas celebraron los funerales por los 3 palestinos muertos en el ataque. Los líderes de la Unión Europea califican la situación en Gaza de calamitosa, deplorable y catastrófica y afirman que el número de víctimas civiles y los niveles de inanición son inaceptables. Sin embargo, se han negado a suspender total o parcialmente el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel, a pesar de que una revisión independiente ha concluido que Israel incumple la cláusula de derechos humanos. Durante una cumbre en Bruselas también pidieron a Hamás que liberara a todos los rehenes y un alto el fuego. On Israel, as you know, Israel is a friend, but with friends we need to be frank and open and clear. We have an association agreement, and in the terms of this association agreement, on Article 2, both parts need to respect some values. Nobody can ignore what we watch on TV and what we read in the press. They are a systematic violation by Israel of human rights in Gaza. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se unió a la cumbre en línea para hablar de los progresos de Kiev hacia su eventual adhesión a la Unión Europea. Sin embargo, el húngaro Viktor Orbán declaró que no apoyaría ningún texto sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, alegando que iba en contra de los intereses de Hungría. Los líderes también hablaron de la actual guerra comercial con Estados Unidos y la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, presentó una idea de la Unión Europea para sustituir a la Organización Mundial del Comercio ante la postura proteccionista de las administraciones estadounidenses. I said that we can think about this as a beginning of redesigning the WTO. Of course, understanding what should be reformed for the positive in WTO, so not repeating mistakes that might have been done in WTO,
but to show to the world that free trade with a large number of countries is possible on a rules-based foundation. And this is a project where I think we should really engage on, because CPTPP and the European Union, this is mighty. The deadline for a resolution to the US tariff war looms large on July 9th, but divisions remain tonight as to whether to push for a swift agreement or negotiate hard for the best possible deal. Shona Murray, Euronews, Brussels. Medios de comunicación británicos afirman que las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán parecen estar intactas tras los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes. El Financial Times informó de los resultados citando a funcionarios europeos que fueron informados sobre las evaluaciones preliminares de inteligencia. Los funcionarios señalaron que las capitales europeas creen que las reservas de Irán de casi 410 kilogramos de uranio enriquecido cerca de los niveles de armamento no fueron destruidas en los ataques de Washington. Fordow es el más fortificado de los emplazamientos nucleares iraníes, situado en una montaña y enterrado a casi 100 metros bajo tierra, y se cree ampliamente que es la principal instalación de almacenamiento de uranio. Los primeros datos de inteligencia europeos sugieren que el uranio fue trasladado fuera de Fordow antes de los ataques estadounidenses. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, rechazó las afirmaciones de que se transportó uranio desde Fordow en una sesión informativa celebrada el jueves. Es poco probable que la valoración europea caiga bien al presidente estadounidense Donald Trump, que insiste firmemente en que los ataques de Washington eliminaron el programa nuclear iraní. En un discurso televisado, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, restó importancia a las afirmaciones de Trump, afirmando que su valoración es exagerada. Los prisioneros de guerra fueron recibidos de vuelta en Ucrania como parte de un acuerdo de intercambio con Rusia. El acuerdo se alcanzó tras intensas conversaciones entre delegaciones negociadoras rusas y ucranianas en Estambul. Muchos de los militares ucranianos liberados habían pasado más de 3 años bajo cautiverio ruso. Un número significativo de ellos fueron capturados durante el asedio de Mariupol en 2022. Entre los liberados había tropas heridas o con problemas de salud y soldados menores de 25 años. El Ministerio de Defensa ruso también confirmó que sus prisioneros habían sido devueltos sanos y salvos. Los soldados rusos fueron conducidos a Bielorrusia antes de ser trasladados en avión a un aeropuerto situado a las afueras de Moscú. No está claro, eso sí, cuántos prisioneros han sido liberados en esta ronda de intercambio. Los combates entre Rusia y Ucrania continúan, pero a pesar de las hostilidades, ambas partes siguen intercambiando prisioneros. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó un acuerdo con el Consejo de Europa para crear un tribunal especial para la guerra en Ucrania. El tribunal pretende juzgar a altos cargos rusos por crímenes de agresión contra Ucrania. Los tribunales internacionales existentes, incluido el Tribunal Penal Internacional de La Haya, carecen de jurisdicción para juzgar a ciudadanos rusos por este delito específico. El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, afirmó que se trata del primer tribunal creado para tratar el crimen de agresión. Zelensky se refirió a otros tribunales como el que juzgó a los nazis y el de La Haya, que juzgó crímenes de guerra en la guerra de Yugoslavia, al dirigirse al máximo órgano de derechos humanos del continente. El dirigente ucraniano añadió que el mundo necesita un veredicto honesto e histórico que levante el velo sobre los crímenes de Rusia. También expresó su optimismo porque el tribunal sea una oportunidad real de devolver la justicia al pueblo ucraniano que ha sufrido crímenes atroces a manos de las fuerzas rusas. Zelensky afirma que espera ver algún día rendir cuentas al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien calificó de criminal de guerra. La sede del tribunal aún está por decidir, pero el dirigente ucraniano afirma que La Haya, sede de la Corte Penal Internacional, sería perfecta. La incertidumbre rodea al Día de la Libertad del Orgullo de Budapest del sábado, ya que el gobierno húngaro mantiene su postura de prohibición en virtud de una reciente enmienda constitucional. La marcha se celebrará como un acto municipal organizado por la capital, Budapest. El alcalde dice que no tiene dudas sobre la legalidad del evento. A magyar parlament elfogadta a gyülekezési törvény módosítását, ami alapján a gyülekezési törvényhez tartozó Pride-ot a rendőrség nem engedélyezi.
Viszont az, ami megrendezésre kerül, az egy önkormányzati rendezvény, amelyre nem vonatkozik ez a törvény, és ahol az önkormányzat a saját közterületein, a saját szervezésében hívja el a budapestieket egy másik rendezvényre. Ezért ez teljes mértékben jogszerű. Se espera que decenas de miles de personas y más de 500 diplomáticos extranjeros, eurodiputados y otros políticos asistan a la marcha. Muchos se preguntan qué harán las autoridades húngaras ante lo que consideran una concentración ilegal. La cuestión se planteó al primer ministro húngaro antes de la cumbre de la Unión Europea. Ha ilyet csinál valaki, akkor van egy világos jogszabályi rendszer, aminek ilyenkor érvényesülnie kell, de hát mi egy civilizált ország, nem bántjuk egymást, ez egy olyan ország, még polgárháború se volt sose, talán 56 egy kicsit, de szóval mi, ha nem is értünk egyet egymással, nem szoktuk bántani egymást, ez nem része a magyar politikai. Según las recientes enmiendas a la ley, los organizadores de concentraciones ilegales se enfrentan a penas de hasta 1 año de cárcel y los participantes a una fuerte multa, que puede cobrarse en forma de impuestos antes de recurrir la decisión. El copresidente del Comité Helsinki afirma que el riesgo de multa en este caso es un riesgo que tiene que asumir cualquiera que quiera defender los derechos fundamentales. Azt gondolom, hogy végső soron a kiszabott bírság mérsékelése, eltörlése is elérhető különböző jogi eljárások útján, de lesz egy pont, amikor ezt be kell fizetni. El ministro de Justicia dice que el alcalde de Budapest se arriesga a 1 año de cárcel. La policía ha permitido que una contramanifestación de la ultraderechista Nuestra Patria cruce el recorrido previsto del orgullo de Budapest.